Mi nuera me gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida», frente a todas sus amigas, mientras mi plato caía al suelo y se rompía en 1000 pedazos. Aún recuerdo el sonido, ese estruendo seco, como si no solo se rompiera la porcelana, sino también algo dentro de mí. Nadie se atrevió a mirarme, nadie me defendió, ni siquiera mi hijo. Me quedé ahí, con la vergüenza pegada a la piel, mientras las risas incómodas llenaban el aire. Esa noche caminé sola bajo la lluvia, preguntándome en qué momento el amor se había convertido en desprecio y cómo una madre podía llegar a ser una extraña en la vida del hijo que crió. No lo sabía entonces, pero esa humillación fue el principio de todo, porque 3 días después, una carta, escrita con lágrimas, coraje y verdad, cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Hay heridas que se curan con el tiempo y otras que solo sanan cuando una mujer decide dejar de callar. Mi nuera aventó mi plato al suelo como quien espanta una mosca y gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida». El mantel aún temblaba por el golpe. Los cubiertos vibraban y el estallido de la porcelana se me clavó en los oídos como un disparo. 20 miradas. 20. Algunas queriendo ayudarme, la mayoría escondiendo el morbo detrás de copas de vino caro. El comedor olía a romero, a mantequilla, a éxito y de pronto también a vergüenza. Me llamo Isabel Márquez, 65 años, piernas firmes, manos con historia, corazón cansado de ser educado. Esa noche, frente a la escenografía perfecta de casa nueva y amistades perfectas, entendí que para Lorena yo era solo una sombra que había que barrer bajo la alfombra. Álvaro, mi hijo, ni siquiera me miró a los ojos. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». No me defendió. No dijo basta. Le vi el nudo en la garganta, sí, pero eligió tragarlo, y el silencio, a veces, es una cuchillada limpia. Me enderecé, la salsa escurriendo por mi pantalón beige, las risitas nerviosas convertidas en cuchicheos. En lo alto de la escalera, Clara y Mateo asomaban sus caritas, la inocencia en pausa. «Vámonos, abue», parecía suplicar el brillo húmedo en los ojos de Clara. Pero no, esa casa no era mía. Esa noche no me pertenecía. Tomé mi bolso, mi suéter de siempre, y caminé hacia la puerta como si mi columna fuese de vidrio, no por miedo a romperme, por miedo a que el mundo escuchara cómo me rompía. Afuera, el aire estaba tibio, con olor a pasto recién cortado. Me detuve en la acera a recuperar la respiración. Entraba y salía como si hubiese corrido kilómetros, pero yo no me había movido de ese comedor donde me despojaron de un lugar que yo misma ayudé a construir. El auto se encendió a la primera y, sin embargo, mis manos tardaron en obedecer al volante. «No llores aquí», me dije, «llega a casa». Mi casa, 40 años de memorias, paredes con fotos descoloridas de Álvaro con uniforme de béisbol, marcas de altura en el marco de la cocina, la mecedora donde James, su papá, se dormía con él sobre el pecho antes de que el corazón le fallara demasiado pronto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué curva se me resbaló el hijo de los brazos? Al cruzar la puerta, me recibió el sonido más cruel, el silencio. Dejé el bolso en la silla, el suéter en el respaldo, y me quedé de pie, como si alguien me hubiese dicho: «Quieta». El teléfono vibró. «Álvaro, mamá. Lo siento, Lorena está bajo presión. Solo dale espacio». Espacio, el eufemismo elegante para «desaparece un poco más». Contesté con un «estoy bien», que no engañaba ni al aparato. Colgué sin reproches. El reproche no enseña a nadie a querer. Fui al baño. La luz blanca me devolvió una mujer con manchas de salsa, pintura corrida y los ojos hinchados de no dormir bien desde hace años. «No es por ti»,
me murmuró el reflejo, intentando un consuelo barato, pero la voz verdadera respondió de inmediato: hoy sí fue por ti. Abrí la ducha y dejé que el agua cayera como si pudiera lavar la escena. Cerré los ojos y me vi repitiendo palabras que no dije. Basta, Lorena. Álvaro, mírame. Clara, Mateo, esto no es amor. En mis sueños siempre hablo a tiempo. En la vida real siempre llego después. Me puse una bata limpia, prendí la tetera. La casa olía a té de canela y a duelo contenido. Marqué a Carmen. ¿Qué pasó ahora?, preguntó sin rodeos, con ese cariño que no necesita azúcar. Le conté lo justo. Hubo un silencio al otro lado y luego su sentencia. Isabel, ya no puedes seguir cediendo. Te están borrando. Me reí sin ganas. ¿Y qué hago? ¿Me paro frente a su ejército de amigas y grito? No. Empiezas a poner límites con papel en la mano. No entendí, o no quise entender aún. Esa noche la cama fue un muelle oxidado. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el lárgate y el crujido del plato. Recordé cuando Lorena llegó por primera vez. Risa fácil, flores en las manos, promesas de familia. Después, las ausencias. No vengan hoy. Los niños tienen una fiesta. El pediatra cambió la cita. Mejor la próxima semana. La distancia no se mide en kilómetros. Se mide en excusas. Al amanecer, el mundo era igual, pero yo no. Preparé café más fuerte, me até el cabello y subí al ático. No para ordenar cajas, para ordenar mi memoria. Allí estaban los trofeos de Álvaro, un costal con uniformes viejos, mis vestidos de cuando la vida me quedaba holgada y, escondido detrás de una cómoda escoja, un sobre manila cansado de esperar. Lo tomé con la delicadeza con que se levanta a un pájaro herido. Adentro, documentos, escrituras, sellos, fechas, el nombre de James, el mío, la dirección que hoy presume Lorena en sobremesas con vino. El corazón me latió en los dientes. Bajé los escalones contando a la inversa para no tropezar. Extendí los papeles sobre la mesa como si tendiera un mapa. Lo leí 2 veces, 3. No había error. Aquella casa, la de los arreglos minimalistas, las cenas perfectas y el plato roto, no estaba a nombre de Álvaro. Seguía a nombre mío. Me senté, no para descansar, para recordar. James compró esa propiedad poco antes de morir. Yo no pude venderla. Cuando Álvaro se casó, le entregué la llave, le di mi bendición y le regalé mi orgullo. Nunca pasamos por la oficina del condado. La vida se interpuso, el duelo, el trabajo, los niños, las cuentas, la confianza. Confié tanto que olvidé firmar el traspaso. El timbre del celular me sacudió. Leticia, la vecina de la calle de Álvaro. Su voz llegó envuelta en prudencia. No me gusta meterme, Isabel, pero he visto a Lorena con un hombre en el café de Maple. Varias veces, ayer, en el coche. Se estaban besando. El ático me cayó encima, el aire se hizo estrecho. Apreté el teléfono para no temblar. Logré preguntar: ¿estás segura? Estoy segura, dijo. Y colgó, como quien deja una carga pesada en la mesa y se marcha. Me quedé mirando la escritura y escuchando el eco de la noticia. La humillación, el silencio de Álvaro, las excusas, el plato, la risa de amigas, las miradas. Todo encajó en un rompecabezas que yo me negaba a armar. No era un choque de suegra y nuera, era un plan. Aislar, desacreditar, ocupar la casa, blindar la mentira. No quise llorar. Saqué una libreta. Escribí una lista. 1. Verificar la escritura en el condado. 2. Llamar a Carmen. 3. Ir al café de Maple. 4. Conseguir pruebas. 5. Escribir, no un reclamo, una frontera. Guardé los papeles, me serví el té que se había quedado frío y por primera vez en mucho tiempo el sabor amargo
No me lastimó la lengua. A veces la verdad sabe así al principio, luego limpia. Esa noche dormí poco, pero distinta. No me repetí discursos que no daría. Me repetí una sola frase, no más. Y en ese no más cabía la anciana que no soy, la madre que soy, la mujer que dejé esperando en algún cuarto de mi casa, la que ahora bajaba al recibidor, abría la puerta y miraba al mundo con la barbilla en alto. Mañana pensé, empiezo por el papel, después por la calle de Maypole, y cuando todo esté claro, por la palabra escrita. No para herir, para poner las cosas en su lugar. Y si la voz me tiembla, que tiemble, pero que se escuche. El lunes amaneció gris, como si el cielo también necesitara pensar. Bajé al ayuntamiento para confirmar lo que había leído en los papeles del ático. Caminé con paso firme, aunque por dentro me temblaba todo. La recepcionista, una chica joven con uñas color vino, buscó mi nombre en la computadora. Sí, señora Márquez, dijo al fin, girando la pantalla. La propiedad en la calle Los Almendros sigue registrada a su nombre. No hay transferencia ni sucesión registrada. La frase me golpeó con una mezcla de alivio y asombro. Era verdad. La casa donde Lorena me gritó vieja bruja seguía siendo mía, legalmente, emocionalmente, simbólicamente mía. Salí del edificio con el documento doblado dentro del bolso, apretándolo como si fuera una llave a la libertad. El viento olía a lluvia, pero en mí algo empezaba a oler a justicia. De regreso en casa llamé a Carmen. Cuando llegó, traía su libreta de notas como si viniera a planear una operación secreta. Puse sobre la mesa la escritura, las fotos viejas de James y yo, los papeles amarillentos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Me dijo. Tienes la sartén por el mango. No quiero venganza, respondí. Solo quiero que sepa que no puede seguir tratándome como basura. Entonces no la amenaces, solo muéstrale que sabes. Su consejo quedó dando vueltas en mi cabeza como un péndulo. Mostrarle que sé. Esa tarde, mientras pensaba qué hacer, sonó el teléfono. Era Leticia otra vez, la vecina. Su voz venía cargada de culpa. Isabel, los vi otra vez, en el café de Maple. No quería contarte, pero no es la primera vez. ¿Estás segura de que era ella? Pregunté. Segurísima. Llevaba el mismo abrigo beige de la cena del viernes. Y el hombre, el mismo. Alto, cabello oscuro, traje caro. Sentí un fuego frío subirme desde el estómago. No era solo infidelidad, era descaro. Mientras yo intentaba justificarla, ella se reía en cafés con un extraño. Corté la llamada y me quedé mirando por la ventana. La lluvia caía lenta, insistente, como si el cielo quisiera borrar la escena del viernes. Pero no se borra lo que duele, se enfrenta. Decidí hacerlo yo misma. Al día siguiente iría a Maple. El café quedaba a 3 calles de la plaza. Entré con el corazón acelerado, disimulando entre las mesas, y ahí estaban Lorena, mi nuera, y un hombre que claramente no era mi hijo, sus manos entrelazadas sobre la mesa, la sonrisa confiada de quien cree que nadie los mira. Ella reía, ligera, tan distinta a la mujer controladora y altiva que siempre conocí. Saqué el teléfono con los dedos temblorosos. Clic. Una foto. Clic. Otra. El hombre se inclinó hacia ella, le apartó un mechón del rostro y se besaron. Clic. El sonido del obturador fue tan suave que apenas lo oí, pero el eco dentro de mí fue ensordecedor. Salí del café con las manos frías. No lloré, no temblé. Solo sentí una claridad nueva, una calma peligrosa, la de quien por fin tiene pruebas. Esa noche imprimí las fotos y las guardé con la escritura. El sobre la mesa parecía pesado como una bomba.
Carmen vino a cenar. Le mostré las imágenes. No dijo nada al principio. Luego, con voz baja: ya no es solo que te falte el respeto, Isabel, es que está destruyendo a tu hijo. Por eso debo actuar, le dije, pero no voy a gritar ni a insultar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a escribir. Encendí una vela, preparé té, saqué hojas en blanco y comencé. Lorena, quiero que sepas 3 cosas. Las palabras salían sin esfuerzo, no desde el rencor, sino desde el cansancio. Cada frase era un pedazo de mi dignidad volviendo a mí. Cuando terminé, doblé la carta, añadí las copias de la escritura, las fotos y cerré el sobre. Lo puse frente a mí. El sobre me miraba como un espejo, y en ese reflejo no vi a la suegra temerosa. Vi a una mujer que por fin se acordaba de quién era. Me acosté tarde, no podía dormir. En mi mente, el eco de un solo pensamiento: el poder no siempre está en gritar, a veces está en tener los papeles correctos. Y así, con esa idea dándome vueltas en la cabeza, esperé el amanecer, el día en que mi silencio iba a terminar. El amanecer del martes fue de un color gris metálico, como si el cielo presintiera lo que iba a pasar. Yo ya tenía el plan en la cabeza. No bastaba con las fotos del café. Necesitaba certeza absoluta, algo que ni el llanto ni las mentiras de Lorena pudieran borrar. Guardé el teléfono cargado, un par de billetes y un valor que hacía años no sentía. En el espejo me vi distinta. Los ojos aún tristes, sí, pero encendidos. Ese brillo no era rabia, era propósito. Me estacioné a media cuadra del café de Maple. A esa hora el aire olía a pan recién hecho y a traición. El reloj marcaba las 10 cuando apareció ella. Tacones perfectos, abrigo beige, sonrisa ensayada. Se sentó en la misma mesa del día anterior, la esquina junto al ventanal. A los 5 minutos llegó él, el hombre del traje caro, el cabello perfectamente peinado, el reloj que valía más que mi coche. Supe en ese instante que lo suyo no era un desliz, era costumbre. Pedí un café para llevar y me quedé frente al escaparate fingiendo hablar por teléfono. Cada gesto de ella era una puñalada lenta. Cómo inclinaba la cabeza, cómo tocaba su brazo, cómo se reía bajito. Apretaba el vaso de cartón tan fuerte que sentía el calor filtrarse en la palma. Cuando el camarero les llevó la cuenta, ella deslizó algo por debajo del recibo, una tarjeta, tal vez una nota. Él la guardó en la chaqueta con una sonrisa cómplice. Seguí el auto cuando se fueron, no rápido, no cerca, con la prudencia de quien aprendió a no llamar la atención. Los vi detenerse en un hotel pequeño, discreto, de esos que parecen pensados para desaparecer unas horas del mundo. No necesitaba entrar. Tomé la última foto, el letrero del hotel y su coche estacionado. La imagen no solo probaba el engaño, probaba su seguridad. Lorena no temía ser descubierta, porque creía tenerlo todo bajo control: la casa, mi hijo, la reputación, la narrativa. Al llegar a casa, imprimí cada foto y las extendí sobre la mesa, una al lado de la otra. El rostro de Lorena en cada imagen parecía un espejo invertido de la mujer que me había humillado. Sin su máscara de esposa perfecta, sin su escudo de sonrisas, se veía real, y eso dolía más que el engaño, porque no era una villana de película, era una mujer que eligió lastimar, y esa elección era suficiente. Guardé todo en una carpeta. No lloré, no temblé, no dudé. Por primera vez en años no me sentí una víctima, me sentí una testigo con pruebas. Esa tarde, Carmen vino con 2 cafés y una libreta. Le mostré el material. ¿Y ahora?, preguntó, dejando la taza sobre la mesa. Ahora escribo la verdad. Abrí un sobre nuevo, limpio, sin arrugas, y empecé mi carta final.
aquella que pesaría más que cualquier insulto. Lorena, no escribo desde el odio, sino desde el cansancio. Te he permitido demasiado. Tus desplantes, tus burlas, tus mentiras. Pero hoy tengo en mis manos la prueba de que la casa donde vives no es tuya, y la certeza de que el corazón de mi hijo vive en un engaño. No busco venganza, busco justicia. No busco gritar, busco que me mires sin desprecio. Tienes una semana para decidir recuperar tu honor o perderlo todo. Isabel. Doblé la carta con precisión, la guardé con las copias de la escritura, los impuestos, las fotos, cerré el sobre y puse mi nombre al reverso con tinta azul. Carmen lo miró en silencio, como si viera un arma cargada. ¿Y si se lo cuenta a Álvaro antes que tú?, preguntó. Entonces se enfrentará a las pruebas. Respondí sin titubear. No hay nada que pueda inventar para tapar la verdad. Esa noche, mientras preparaba té, pensé en James. Él siempre decía, la justicia llega cuando dejas de pedir permiso para tenerla. Quizá por eso el sobre descansaba sobre la mesa, como una promesa. El jueves se acercaba y con él el momento de poner fin a 5 años de humillación. En la radio sonaba un bolero antiguo y por primera vez su letra no me hablaba de nostalgia, sino de coraje tranquilo. Cuando me fui a la cama, la casa estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor, el sobre aguardaba bajo la luz amarillenta de la lámpara. El papel parecía respirar, o quizá era mi alma, ensayando la libertad. Mañana, me dije, mañana la haré caer de su silla. El lunes amaneció con un sol traicionero, de esos que iluminan todo lo que uno preferiría mantener en sombras. Me vestí con calma, con un ritual que casi olvidaba. El vestido azul marino, los zapatos de tacón bajo, un poco de rubor, un perfume discreto. No lo hacía por vanidad, sino por respeto hacia mí misma. Ese día no iba a ser la víctima. Ese día iba a recuperar mi voz. El sobre descansaba sobre la barra de la cocina, pesado de verdades y silencios. Lo tomé con firmeza, como quien sujeta un arma invisible. Respiré hondo antes de salir. La calle Los Almendros estaba tranquila, el aire limpio después de una lluvia corta. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, testigos silenciosos de algo que por fin iba a terminar. Lorena abrió la puerta en jeans de diseñador y blusa blanca, impecable como siempre. Su expresión cambió en cuanto me vio. ¿Qué haces aquí, Isabel? Álvaro no está. Lo sé, dije con voz serena. He venido a hablar contigo. Por un segundo pareció considerar cerrarme la puerta en la cara, pero su curiosidad ganó. 5 minutos. No tengo todo el día. Entré. El aire olía a perfume caro y desinfectante. Todo en aquella casa, mi casa, estaba en su lugar, tan calculado que dolía. Caminé hasta la sala, la misma donde el plato se rompió, y con él mi dignidad. Ella cruzó los brazos, impaciente. ¿Y bien? Le extendí el sobre. Esto es para ti. ¿Qué es? Preguntó sin tocarlo. Léelo. Con visible desgano lo tomó. Rasgó la solapa y empezó a leer. Primero su rostro permaneció inmóvil. Luego la tensión apareció en la mandíbula. Después los ojos se abrieron apenas un poco más. Y finalmente el color se le escapó de la cara. Pasó las páginas, leyó las copias de la escritura, las fotografías, la carta. Cuando levantó la mirada, tenía las manos temblorosas. Esto es una locura. No lo es, respondí con calma. Todo está verificado en la oficina del condado. ¿Y las fotos? ¿Desde cuándo me espías? Desde que me gritaste frente a 20 personas y arrojaste mi plato al suelo. Desde ese día dejé de ser invisible. Su máscara se resquebrajó. Dio un paso atrás, tambaleante. ¿Qué quieres, Isabel?
¿Dinero? ¿Pedir disculpas? ¿Chantajearme? Quiero respeto, quiero dignidad. Quiero que termines con tu amante y empieces a tratarme como el ser humano que soy. Lorena soltó una carcajada breve, nerviosa. ¿De verdad crees que puedes venir aquí con tus papeles viejos y amenazarme? No te estoy amenazando, Lorena. Te estoy ofreciendo una elección. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Solo se oía el reloj marcando el paso del tiempo. Ella apretó los labios. Álvaro jamás te creerá. Siempre ha pensado que estás desequilibrada. Eso era antes. Ahora tengo pruebas. Lo destruirías, susurró. ¿Eso quieres? ¿Romperle el corazón a tu hijo? No, quiero que deje de vivir engañado. Me miró furiosa. No te atreverías. Prueba. Dio un golpe sobre la mesa. El sobre cayó al suelo. Las hojas se esparcieron y entre ellas la escritura de la casa. La tomó y la miró con desesperación. ¿No puedes? Puedo, y lo haré si no cambias el rumbo de esto. Su respiración era rápida, los ojos llenos de rabia y miedo. Esto no se va a quedar así, escupió. No, respondí, ya no se va a quedar como antes. Recogí las hojas con calma, las guardé de nuevo en el sobre, lo dejé sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, añadí, tienes hasta el viernes para decidir, y no por mí, sino por los niños. Abrí la puerta y sentí el aire fresco golpeándome la cara. No supe si era alivio o vértigo, pero algo dentro de mí había cambiado. El peso en el pecho se aflojó, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Al llegar a casa, puse agua a hervir. Mientras el té burbujeaba, observé mis manos. Temblaban, pero no de miedo, de poder. Carmen tenía razón. A veces no hay que gritar para ser escuchada. Basta con decir la verdad, en el tono correcto, en el momento exacto. Encendí la radio. Sonaba una canción antigua, una que James solía tararear. Y por primera vez desde que él se fue, sonreí. Miré el reloj. Lorena ahora sabía todo. Tenía 3 días para decidir. Y por primera vez en mucho tiempo, el tiempo estaba de mi lado. Creí que tendría unos días de calma antes de que todo explotara. Me equivoqué. Para la tarde del martes, el teléfono no dejaba de sonar. Primero Lorena, luego Álvaro, otra vez Lorena. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón. No por cobardía, sino porque sabía que responder en caliente es como lanzar gasolina sobre una chispa. Necesitaba pensar. Al anochecer, el silencio de mi casa era denso. La tetera olvidada silbaba sobre la estufa. Cuando finalmente me senté, el celular vibró otra vez. Un mensaje de voz de Lorena. Su tono era puro veneno. Has cometido un error terrible, Isabel. No tienes idea de con quién te metes. Esto no va a quedar así. Después otro mensaje, esta vez de Álvaro. Su voz sonaba rota, confundida. Mamá, ¿qué está pasando? Lorena dice que la amenazaste. Está muy alterada. Por favor, respóndeme. Respiré hondo. No podía seguir escondiéndome detrás del miedo. Marqué su número. Mamá, contestó enseguida. Tenemos que hablar, le dije con calma. En persona. No por teléfono. ¿Podemos evitar esto? Lorena dice que estás fuera de ti. En 1 hora, en el Parque del Río de los Olivos, solo tú y yo. Hubo un silencio largo. Está bien, dijo al fin, pero por favor no hagamos una guerra. El parque estaba casi vacío. El río corría despacio, reflejando la luz dorada del atardecer. Me senté en la misma banca donde solía leerle cuentos cuando era niño. Cuando lo vi llegar, reconocí en su postura cansada la mezcla exacta de su padre y mía, orgullo y cansancio. Mamá, ¿qué es todo esto? Preguntó sin siquiera saludarme. Lorena te dijo su versión, respondí. Ahora vas a escuchar la mía.
Le conté todo, lo de la casa, los documentos, los años, pagando impuestos sin transferir la propiedad. Su rostro cambió de sorpresa a incredulidad. ¿La casa está a tu nombre? Sí. Nunca se hizo el traspaso. Fue un descuido, pero ahora me doy cuenta de que el destino tiene maneras curiosas de protegernos. Podemos resolver eso, dijo exasperado. No hace falta convertirlo en un drama. No es solo eso, Álvaro, dije despacio, sacando las fotos de mi bolso. Se las entregué, las miró con el ceño fruncido, y poco a poco su rostro se fue desmoronando. Las manos le temblaban. No, susurró. No puede ser. Lo siento, hijo. Pasó una foto tras otra, como si buscara una versión menos cruel en cada una. Pero la verdad no tenía dobleces. Dejó las fotos sobre su regazo y se cubrió la cara con las manos. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el domingo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería darte pruebas, no suposiciones. El río seguía corriendo, imperturbable. A veces la vida tiene la crueldad de seguir su curso mientras uno se derrumba. Ella me dijo que inventabas cosas para separarnos, murmuró. Y tú le creíste. Era mi esposa. Y yo soy tu madre, la que estuvo contigo cuando enterramos a tu padre, la que te dio esa casa, la que cuidó de tus hijos mientras ella se arreglaba las uñas. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Debí defenderte. No busco disculpas. Solo quiero que veas la verdad. Guardó silencio largo rato. El viento movía las ramas del sauce sobre nuestras cabezas. ¿Y ahora qué? Preguntó, apenas un hilo de voz. Ahora decides, pero no te precipites. Piénsalo por ti, no por mí, ni por ella, por Clara y Mateo. Antes de despedirnos, le puse una mano en el hombro. Y pase lo que pase, siempre tendrás un hogar. Aquí, asintió sin hablar. Lo vi alejarse despacio, el sobre apretado contra el pecho, como si llevara dentro una bomba y un mapa al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el eco de su voz llamándome mamá con la fragilidad de un niño perdido. No sabía qué haría, si la enfrentaría o si se aferraría a ella. Pero una cosa sí era cierta. La verdad ya estaba viva. Y las verdades, una vez dichas, no pueden desdecirse. Al amanecer, la casa estaba en calma. Tomé mi té mirando el jardín. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No porque todo estuviera bien, sino porque finalmente había elegido no seguir callando. El miedo se había ido y en su lugar había dejado algo más fuerte: dignidad. El día siguiente se sintió como si el aire tuviera un peso distinto. Las horas avanzaban lentas, densas, como si el universo contuviera la respiración antes del impacto. Yo no sabía qué decisión tomaría mi hijo, pero dentro de mí algo me decía que el silencio había terminado. A media tarde, el teléfono sonó. Era Álvaro. Su voz era apenas un susurro. Mamá, ya hablé con ella. Cerré los ojos y negó todo al principio. Dijo que las fotos eran montajes, que tú la odiabas. Pero cuando le mostré la copia del contrato del hotel, se quebró. Escuché su respiración entrecortada. No intentó disculparse, no lloró, solo dijo que ya no me amaba. Así, sin temblar. Me quedé muda. No existe palabra capaz de curar el momento exacto en que un hijo escucha la muerte de un amor. Voy para allá, dije. No, respondió con un hilo de voz. No hace falta, los niños están conmigo. Ella se fue. La lluvia empezó justo después de colgar. Lluvia fina, persistente, esa que no inunda, pero empapa hasta el alma. Caminé por la sala en silencio, cada paso resonando en el piso de madera. No era alegría lo que sentía,
Era una mezcla amarga de alivio y tristeza. Había hecho lo que debía, pero el precio era alto. Ver a mi hijo con el corazón roto. Carmen llegó sin avisar, como siempre que presentía tormenta. Traía pan recién horneado y ese rostro sereno que usa para sostenerme sin palabras. ¿Pasó lo que temías?, preguntó. Pasó lo que tenía que pasar, respondí. ¿Y ahora qué harás? Esperar, dejar que el polvo se asiente. Álvaro necesita tiempo. A medianoche escuché golpes en la puerta. Corrí. Era él, empapado, los ojos rojos, la chaqueta pegada al cuerpo. Detrás de él, Clara dormida sobre su hombro y Mateo aferrado a su mano. No podía quedarme allí, dijo la voz rota. No después de todo. Le abrí sin dudar. Extendí los brazos. Estás en casa. Entró con los niños y cerró la puerta. El olor a lluvia y desolación llenó el aire. Dejé que se sentara, que respirara, que existiera. Mamá tenía razón, murmuró. No quería tenerla, respondí, acariciándole el cabello como cuando era niño. Pero la verdad siempre sale, aunque nadie la invite. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados, conversaciones difíciles, lágrimas escondidas de los niños. Lorena amenazó con demandar, con llevarse a los pequeños, con destruirnos. Pero cuando el abogado de Álvaro le mostró los papeles de la casa y las fotos del hotel, su máscara finalmente cayó. El divorcio fue inevitable, doloroso, pero inevitable. Durante semanas, la casa volvió a ser refugio. Mateo dormía entre mis brazos. Clara pintaba flores en hojas de papel reciclado. Álvaro pasaba horas en silencio mirando por la ventana, la taza de café enfriándose entre sus dedos. Una noche me dijo sin mirarme, ¿sabes qué fue lo peor? Que llegué a creer que tú eras el problema. Eso ya no importa, le respondí. Lo importante es lo que sabes ahora. El domingo siguiente me pidió que lo acompañara a recoger las últimas cosas de la casa que antes era suya. Entrar allí fue como caminar entre los fantasmas de todos los años perdidos. El comedor estaba intacto. La lámpara colgante aún brillaba. El suelo, pulido. Pero el aire estaba muerto. En la mesa quedaba solo un jarrón con flores marchitas. Álvaro las miró largo rato. Todo esto parecía tan perfecto, dijo, pero era una jaula. Me acerqué y puse una mano sobre su espalda. Las jaulas también se abren, hijo. Solo hay que atreverse a volar. Él sonrió, débil pero sincero. ¿Podemos irnos ya? Sí, a casa. Esa noche, cuando los niños dormían y la lluvia volvió a caer, nos quedamos frente al fuego. ¿Crees que algún día la perdonarás?, pregunté. No lo sé, dijo, pero no quiero odiarla toda la vida. Le serví té y le acaricié la mano. Entonces ya empezaste a sanar. Nos quedamos callados, viendo las llamas danzar. El fuego reflejaba algo nuevo en su rostro. No esperanza todavía, pero sí resistencia. Y en ese silencio compartido, entendí que todo había valido la pena. Porque por fin mi hijo estaba volviendo a casa. Las semanas siguientes fueron un tejido lento entre lágrimas y risas tímidas. El silencio ya no dolía tanto y la casa, mi casa, comenzó a llenarse otra vez de sonidos que había olvidado. El golpeteo de los pasos pequeños, las risas de Clara cuando Mateo hacía caras, el murmullo del televisor encendido a medias mientras el olor a pan horneado se colaba desde la cocina. La rutina volvió, pero distinta, más sencilla, más humana. Álvaro había regresado a vivir conmigo con los niños, y aunque el dolor aún lo perseguía, también empezaban a asomar destellos de paz. Cada mañana, antes de ir al trabajo, me dejaba una taza de café preparada sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero que me decía más que 1000 disculpas.
y por las tardes, cuando volvía, ayudaba a los niños con la tarea, los escuchaba reír. A veces lo observaba desde la puerta y veía en su rostro la serenidad que tanto le faltó durante los años con Lorena. Los primeros días, los niños preguntaban mucho. ¿Cuándo volverá mamá?, dijo Clara una noche, abrazando su osito. Álvaro se quedó mudo. Lo miré y supe que necesitaba ayuda para responder. Mamá los quiere, dije con suavidad, pero a veces los adultos se equivocan y necesitan tiempo para aprender a hacerlo mejor. Clara me miró con los ojos grandes, buscando una verdad que no doliera. ¿Y tú, abue, también la quieres? Tomé aire. Yo deseo que sea feliz. Eso también es una forma de querer. Ella asintió, satisfecha con esa respuesta, y volvió a jugar con Mateo. Álvaro me miró en silencio, los ojos llenos de gratitud. El invierno llegó. La casa se sentía más viva que nunca. Las paredes parecían respirar, como si entendieran que estábamos reconstruyendo no solo una familia, sino una identidad. Por las noches, después de acostar a los niños, Álvaro y yo hablábamos durante horas. De James, de su infancia, de cómo la vida se había torcido sin que nadie lo notara. A veces pienso, me dijo una noche, que todo esto fue necesario para darme cuenta de lo que realmente importa. Eso se llama madurar. Le respondí con una sonrisa. A veces la madurez llega con lágrimas. Un sábado por la mañana, los niños se levantaron temprano y corrieron a la cocina. «Desayuno sorpresa para Grammy», gritó Mateo. La mesa estaba llena de hot cakes deformes, frutas mal cortadas y un jugo derramado. Era un caos. Hermoso. «Mira, abue», dijo Clara, orgullosa. «Son dinosaurios». Sonreí. «Creo que este tiene 3 cabezas, porque así asusta más», gritó Mateo riendo. Álvaro apareció con el cabello despeinado y una sonrisa cansada. «No sé si sobrevivirás a su cocina», bromeó. «Vale la pena», le dije besando la frente de los niños. «Cada segundo lo vale». Por primera vez en años sentí el corazón ligero. Ya no estaba llena de resentimiento, sino de una ternura nueva, profunda, una que nacía no de lo que había perdido, sino de lo que había recuperado. Esa tarde, mientras doblaba la ropa de los niños, encontré la carpeta con la escritura de la casa y las copias de las fotos. Me quedé mirándola largo rato. Ya no sentía rencor, solo gratitud. Gracias a esa carta, a esa confrontación, a esa noche de platos rotos, había renacido todo lo que creí perdido. Fui al escritorio, tomé un bolígrafo y escribí en el borde del documento: «Hoy, esta casa vuelve a ser un hogar, que nunca más el miedo tenga llave». Lo guardé en el cajón y respiré profundo. El pasado ya no era una herida, era una cicatriz que contaba una historia. Al caer la noche, Álvaro me llamó al jardín. Había colgado luces pequeñas entre los árboles y en medio una mesa con una cena sencilla. «Por ti», dijo, «por lo que hiciste cuando todos estábamos ciegos. Por nosotros», corregí, «brindamos con vino tinto barato, riendo sin solemnidad». Y mientras los niños jugaban con las luciérnagas, sentí algo que no recordaba desde hacía años. Esperanza. La vida no nos había devuelto lo que perdimos, pero nos había regalado una versión más fuerte de nosotros mismos. Esa noche, al acostarme, comprendí algo que nunca antes había podido decir sin miedo. No necesito que nadie me quiera para sentirme completa. Y con ese pensamiento, dormí profundamente, sabiendo que al fin la reconstrucción había comenzado. Pasaron varios meses antes de que me atreviera a mirar los documentos de la casa de nuevo.
estaban guardados en el mismo cajón, debajo de las cartas viejas de James y de algunas fotos de Álvaro de niño. Cada vez que abría ese cajón, el aire olía a pasado. Pero esa mañana, algo en mí necesitaba cerrar un ciclo. El sol se colaba por las cortinas y hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Tomé la carpeta, la puse sobre la mesa y la abrí despacio. Ahí estaba, el título de propiedad, mi nombre escrito en tinta negra, los sellos oficiales. Me quedé mirándolo largo rato. Esa hoja había sido mi escudo durante la guerra. Ahora quería que fuera un regalo. Esa tarde esperé a que Álvaro regresara del trabajo. Los niños jugaban en el patio con pompas de jabón, riendo a carcajadas. El sonido de sus risas me recordó por qué había luchado tanto. Por eso, por esa alegría limpia, libre de miedo. Cuando entró por la puerta, lo esperé con 2 tazas de café humeante y el sobre la mesa. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó. «Algo que ya te pertenece», respondí. Lo miró confundido. «¿La escritura?». Asentí. «Durante meses la tuve como un arma y ahora quiero que vuelva a ser lo que siempre debió ser, un símbolo de amor». Sus ojos se humedecieron. «Mamá, no tienes que hacer esto». «Sí, hijo, sí tengo que hacerlo. Esta casa fue una herencia de tu padre. La vida la convirtió en escenario de dolor, pero no quiero que siga siendo eso. Quiero que vuelva a significar hogar». Le puse el documento en las manos. «Ya hablé con el abogado. La transferencia está lista. A partir de hoy, esta casa es oficialmente tuya». Se quedó en silencio, con el papel temblando entre los dedos. «No lo merezco», susurró. «Claro que sí, lo mereces porque supiste reconocer la verdad, porque elegiste el camino difícil, el honesto». Álvaro me abrazó. Era un abrazo distinto al de siempre, firme, agradecido, sin miedo a mostrar su fragilidad. «Gracias por no rendirte», me dijo con la voz quebrada. «Gracias por volver», respondí. Esa noche cenamos juntos. Clara y Mateo habían ayudado a preparar la mesa, y aunque los platos estaban desiguales y el pan un poco quemado, la comida sabía a redención. «Abue», dijo Clara, «¿por qué estás sonriendo tanto?» «Porque hoy se cerró una puerta que llevaba años abierta», contesté. «Y cuando cierras lo que duele, el aire vuelve a entrar». Mateo levantó su vaso de leche. «Por Grammy». Álvaro rió. «Por Grammy, la más valiente de todas». Brindamos con leche y vino, y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de las copas chocando no me recordó a la noche del plato roto, sino al inicio de algo nuevo. Más tarde, cuando todos dormían, salí al porche con una manta sobre los hombros. La noche era tranquila. Las luces del vecindario se reflejaban en los charcos del jardín y el aire olía a tierra mojada. Pensé en James, en cómo habría sonreído al vernos ahí, reconstruidos. Y pensé también en Lorena, no con rencor, sino con una extraña compasión. Tal vez ella también había sido víctima de su propio vacío. Y yo, en mi silencio, había permitido que su veneno creciera demasiado. Pero ya no importaba. Habíamos sobrevivido. Habíamos aprendido. Miré la casa, la nueva casa de Álvaro, y murmuré: «Cuídala mejor que yo, pero sobre todo, cuídalos a ellos». El viento movió las cortinas. Dentro los niños dormían en paz. Álvaro respiraba profundo y yo, por fin sentí que podía soltar. La propiedad ya no me pertenecía, pero mi familia sí. Y eso valía más que cualquier firma o escritura. La casa ya no estaba a mi nombre, pero algo nuevo empezaba a florecer en mí. Por primera vez en décadas tenía tiempo sin culpas, sin el peso de las excusas, sin el miedo de ser una carga. Los niños iban a la escuela felices,
Álvaro había encontrado un nuevo empleo y yo me despertaba cada mañana con un silencio amable, un silencio que ya no dolía. Una tarde de domingo, mientras ordenaba un armario lleno de recuerdos, encontré una vieja caja de madera. Dentro había pinceles secos, tubos de pintura endurecidos y un cuaderno amarillento con garabatos que alguna vez fueron sueños. Eran mis materiales de arte, olvidados desde que James murió. Al tocarlos, sentí una punzada en el pecho, como si alguien hubiera encendido una vela en un rincón oscuro de mi alma. Esa misma noche me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en el Centro Cultural Raíces y Alas. El primer día me temblaban las manos al entrar. Había hombres y mujeres con historias dibujadas en sus arrugas, todos buscando lo mismo: comenzar otra vez. Lucía, la instructora, me recibió con una sonrisa cálida. «¿Qué quieres pintar, Isabel?», me preguntó. Respondí sin pensarlo: «La vida que viene». Las primeras semanas fueron torpes. El trazo me salía inseguro, el color manchaba más de lo que cubría, pero cada error tenía algo hermoso. Me recordaba que seguía aprendiendo, y poco a poco los colores comenzaron a hablar por mí. Azules suaves para la calma que buscaba, rojos intensos para la rabia que ya se iba apagando, verdes para la esperanza, y en cada cuadro un pedazo de mi historia, un plato roto, una puerta abierta, un amanecer. No tardé en hacer amigos: Marta, que había perdido a su hija; Julián, un exprofesor jubilado con más poesía que certezas; Rosa, enfermera retirada que pintaba flores como si fueran oraciones. Entre todos formamos una pequeña familia, un refugio de risas tardías y segundas oportunidades. Cada jueves, después de clase, íbamos por café, reíamos, compartíamos silencios, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo que no pedía explicaciones. Una tarde, Lucía nos propuso organizar una exposición. La llamaríamos «Volver a empezar». Cada uno presentaría una obra que representara su renacimiento. Pasé noches enteras frente al lienzo, pensando qué pintar. Y un día lo supe: pintaría un amanecer. No cualquier amanecer, sino uno visto desde mi porche, con las sombras largas del pasado disipándose entre la luz. El día de la exposición, mis manos temblaban al ver mi cuadro colgado en la pared. Álvaro llegó con Clara y Mateo. Los niños corrían por el pasillo, señalando los cuadros coloridos. Cuando mi hijo se detuvo frente al mío, se quedó en silencio. «Es hermoso», dijo al fin. «¿Cómo se llama?». «Después de la tormenta». Él me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, mamá». «Yo también, hijo», le respondí con una sonrisa que venía desde el alma. «De nosotros». Esa noche, al llegar a casa, dejé el vestido elegante sobre la silla y me quedé un rato frente al espejo. Me miré largo, sin prisa. Ya no veía a la mujer que lloraba frente a un plato roto, tampoco a la madre que se escondía para no incomodar. Veía a alguien nuevo, a alguien que había sobrevivido, aprendido y vuelto a empezar. Tomé un pincel, uno de los viejos, con el mango astillado, y escribí sobre el borde del espejo: «No estás rota, estás renaciendo». Y me prometí no olvidarlo nunca. Desde entonces, cada jueves es mi ritual. Pinto, respiro, escucho mi música favorita, y cuando la tarde cae, cierro los ojos y doy gracias por lo perdido, por lo encontrado y por la versión de mí que finalmente se atrevió a vivir. 6 meses después de la exposición, mi vida había encontrado un ritmo que jamás imaginé posible. Las mañanas eran tranquilas, los niños iban a la escuela cantando, Álvaro trabajaba sin aquella sombra de tristeza constante, y yo pintaba.
Pintaba sin miedo, sin prisa, sin pretensiones. Cada color era una respiración nueva, cada trazo una cicatriz convertida en arte. Pensé que el pasado ya no volvería a tocar mi puerta, pero un viernes el timbre sonó. Cuando abrí, el tiempo se detuvo. Lorena estaba allí. No era la mujer que me había gritado vieja bruja frente a una sala llena de gente. Su cabello, antes perfectamente planchado, ahora lo llevaba recogido en una coleta sencilla, no tenía maquillaje. Su ropa era modesta, casi humilde, y su voz ya no tenía filo. «Hola, Isabel», dijo bajando la mirada. «¿Puedo pasar? Solo un minuto». Mi primer impulso fue cerrar la puerta, pero algo dentro de mí, una voz nueva, más serena, me dijo: «Escúchala, no por ella, por ti». «Está bien», respondí. «Pasa». Entró despacio, mirando alrededor como si cada rincón de la casa le pesara. El silencio entre nosotras era tan denso que podía cortarse con las manos. «No vengo a justificarme», empezó. «Vengo a pedir perdón». La miré sin decir nada. «Después del divorcio», continuó, «toqué fondo. Perdí a Álvaro, a mis hijos, a mí misma. Estuve en terapia. Tu carta, esa carta que tanto odié, fue lo que me obligó a ver quién era realmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No espero que me creas, pero necesitaba decírtelo». Por un momento, la habitación entera pareció suspenderse. El eco de aquella noche del plato roto regresó, pero no con rabia, sino con distancia, como si perteneciera a otra vida. «No sé si puedo perdonarte», dije al fin, despacio, eligiendo cada palabra. «Pero sí puedo decirte que ya no te odio». Lorena cerró los ojos. Una lágrima le cayó sobre la mejilla. «Eso es más de lo que merezco. Todos merecemos una oportunidad de aprender», respondí. «Pero el perdón no borra lo que pasó, solo nos libera de cargarlo». Asintió en silencio. Nos quedamos así, frente a frente, dos mujeres que habían sobrevivido al mismo incendio desde lados opuestos del fuego. Antes de irse, se volvió hacia mí. «He empezado a trabajar como voluntaria en un programa de alfabetización. Lucía, la del taller de arte, me invitó. Dijo que te conocía». Sonreí, sorprendida. «Sí, Lucía me lo mencionó. Supongo que coincidiremos». «Supongo que sí», dije con una calma que me sorprendió, y por primera vez, cuando la puerta se cerró detrás de ella, no sentí ira, sentí paz. Esa noche preparé la mesa con 2 tazas de té, una para mí y otra vacía. No para Lorena, sino para todo lo que había dejado atrás. Vertí el té lentamente, viendo cómo el vapor subía y desaparecía. Así era el pasado. Se disolvía cuando uno por fin decidía soltarlo. Álvaro entró al salón curioso. «¿Esperas visita?» «Tal vez», dije sonriendo. «O tal vez solo me preparó para lo que viene». Él me abrazó. «Gracias por no rendirte nunca, mamá». Más tarde, salí al porche con una manta sobre los hombros. El cielo estaba cubierto de estrellas, el mismo cielo que me había visto llorar, resistir y renacer. Pensé en todas las versiones de mí que habían vivido en esa casa. La madre que sacrificó todo, la suegra que fue humillada, la mujer que tuvo miedo, la que escribió una carta temblando y la que ahora podía mirar atrás sin quebrarse. Todas ellas seguían ahí, dentro de mí, pero la que respiraba ahora era distinta, no perfecta, libre. El viento sopló, suave, llevándose el último hilo de amargura. Miré hacia la ventana donde dormían mis nietos y sonreí. Había cerrado el círculo, el plato que un día se rompió, la familia que un día se quebró. Todo aquello que parecía irremediable había encontrado una nueva forma de ser, y comprendí finalmente que la verdadera justicia no era verla caer, sino poder mirarla
y no sentir más dolor. Al amanecer, tomé mis pinceles y me senté frente a un lienzo en blanco. Escribí en el borde, como título, «El perdón también se pinta», y con la primera pincelada supe que mi historia por fin había terminado. Fin, una historia sobre la dignidad, el amor que sana y la fuerza de una mujer que aprendió que el silencio también puede gritar, cuando se dice en el momento justo.